Estimados amigos, amados hermanos, gracias por su paciencia y por su fidelidad, como dijo en alguna oportunidad un amigo mío, tarde pero sin sueño. Así que el día de hoy vamos a abordar un tema que consideramos es importante para la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y es que en la convicción que tenemos de que estamos viviendo los últimos días, de que la venida del Señor está cercana por todos los acontecimientos, no solo los eventos naturales, las situaciones que han pasado de terremotos y de alteración climatológica, sino el comportamiento del hombre, la condición del hombre moderno, del hombre actual, el alejamiento y la enemistad que el hombre ha llegado a tener en este tiempo contra Dios. Todo esto nos grita y nos habla de que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento puede pasar algo de lo que está profetizado en cuanto a la venida del Señor. Una de esas cosas que estamos clarísimos es el aspecto de Elías, el tema de Elías, que se ha tocado y se ha manoseado bastante, pero quisiera concentrarme en esta reflexión un poco más en quién es Elías y su propósito. En el libro de Marcos, en el capítulo 9 de Marcos, específicamente en el verso 11, el Señor Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos y van a hablar sobre Elías. Y dice aquí en el verso 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías, al venir primero, restaurará todas las cosas. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea despreciado. Pero yo os digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Bueno, analicemos un poquito el contenido de esto, qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Dice que los discípulos le preguntan que si Elías tiene que venir primero. Esa palabra primero, ese concepto primero, es importantísimo. Eso quiere decir que, según estas palabras, que Elías tiene que llegar primero que el Señor. O sea, cuando el Señor venga, primero que Él va a haber llegado primero Elías. Y esto lo confirma el propio Señor Jesucristo en el verso 12, donde dice, y Él les dijo, es cierto, ahí está, es cierto que Elías, al venir primero, ese concepto, esa idea, primero, esto implica que primero va a llegar Elías y después va a venir el Señor. Esto está tremendo porque dice que tiene que llegar primero por una razón. Tiene que llegar primero con un propósito. Tiene que llegar primero para hacer algo antes de que Él venga. Para que cuando Él venga, primero esté hecha la comisión encomendada a Elías para que Él venga después. Primero llegará Elías, después vendrá el Señor. Ahora, dice él aquí, el Señor Jesús, no lo estoy agarrando de otro verso, sino de las mismas palabras del Señor Jesús. Él mismo dice, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Ahí está diciendo que el propósito de que venga primero Elías, antes de que venga el Señor, es un propósito de restauración. Elías va a restaurar algo. Y sin que queramos extendernos demasiado en la escritura, podríamos ir allá al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, y empezar a hablar en detalle, pero eso nos va a extender demasiado.
pensemos, ¿qué fue lo que vino a hacer Elías? ¿Qué es lo que vino a restaurar? Bueno, primero vamos a ver, lo primero que restaura Elías es el altar de Dios que había sido derribado. Eso lo puede leer usted ya en Primera de Reyes capítulo 19, 17, entre el 17 y el 19, donde hace bajar fuego del cielo. Pero para poder bajar fuego del cielo tuvo que restaurar el altar sobre el cual iba a invocar el fuego que vendría del cielo. Entonces, lo primero que él restaura, dice con claridad, es el altar del Señor que había sido derribado. Entonces, lo primero que va a restaurar es el sacerdocio, el altar, la presencia del Señor. Es lo primero que va a restaurar. Después, otra cosa que restauró fue el corazón de Israel. Pero en otros pasajes como Malaquías, habla que comenzó por restaurar el corazón de los padres. Dice Malaquías capítulo 4, si no tenemos ningún problema en buscarlo, en el capítulo 4 de Malaquías, en el verso 5. Y aquí yo os envío al profeta Elías. Antes dice, ve que es primero, antes de que venga el día del Señor. Ya sabemos que viene a restaurar el altar, el sacerdocio, el culto a Dios. Dice, día grande y terrible, dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, para ministrar el corazón de Israel, comienza ministrando el corazón de los padres. Y yo quisiera regresar más adelante a este tema, por qué comienza con los padres, ¿verdad? Pero dice en el libro de Lucas capítulo 1, en el verso 17, recordemos que Lucas 1 nos está hablando de manera bastante histórica, y nos dice aquí, nos está hablando acerca de el nacimiento de Juan el Bautista. En el capítulo 1, desde el verso 8 en adelante, empieza a profetizar, a dar profecías sobre quién va a ser Juan el Bautista. Y una de esas características en Juan el Bautista, de lo que se profetiza en Lucas 1, es de que Juan el Bautista, dice el verso 15, que será grande delante del Señor. Dice, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sobre Juan el Bautista iba a venir el espíritu y el poder de Elías. Por eso es que están diciendo, el Señor Jesús dice que Elías iba a venir. Pero recordemos que el lenguaje que hablan, el lenguaje bíblico, es un lenguaje bastante parabólico, que muchas veces tenemos que ir caminando despacio para poder entender qué es lo que quiere decir. Abriré mi boca en parábolas y te revelaré los enigmas de la antigüedad, los enigmas del Kadam. Pero entonces, aquí dice en el verso 17, hablando de Juan el Bautista, dice el verso 17, e irá delante de él, delante del Señor, en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones. Lo vuelve a confirmar. El trabajo es el corazón. Restauró el altar y restauró los corazones, pero restauró los corazones comenzando por los padres. Esa es una cosa que tenemos que entender. Bueno, dice el verso 17 que va a trabajar, va a llegar primero a hacer un trabajo en el espíritu y en el poder de Elías. Esto quiere decir que para recibir en el verso 17, para poder recibir el espíritu y el poder de Elías, primero tiene que recibir en el verso 15 el Espíritu Santo de Dios. Juan el Bautista en el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo para posteriormente en el verso 17
ministrar el espíritu y el poder de Elías, para posteriormente poder ir en ese espíritu y en ese poder que reposaron también sobre Elías. Eso es interesante porque muchas veces, queriendo entender la naturaleza del espíritu de Elías, pensamos que es el espíritu de Elías. Y fíjese que ahí vienen confusiones en muchas personas que no tienen el Espíritu Santo y empiezan a hablar de la reencarnación erróneamente, por supuesto. Por supuesto. Eso es una de las herejías más espantosas que hay, hablar de la reencarnación en el cristianismo. No, ese es otro concepto completamente distinto. Dice aquí entonces que el espíritu y poder de Elías van a venir sobre Juan el Bautista para hacer volver los corazones de los padres. Esto quiere decir que cada vez que el Señor va a llegar o se va a manifestar en una parusía o en una epifanía, antes de que Él venga a manifestarse gloriosamente a los hombres, a la tierra, antes de eso siempre tiene que venir Elías. Pero Elías no es Elías. Esto es lo que quiero que entendamos un poquito de esto en cuanto a la naturaleza de ese espíritu y poder de Elías. Porque la gente piensa que es el espíritu de Elías, pero no es el espíritu de Elías. Es un poder que reposó en Elías, pero no es de Elías. ¿Por qué se lo digo? Porque si usted va conmigo al libro de Juan, y en el capítulo 1 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, el mismo Juan el Bautista nos da la explicación, nos clarifica cuál es la situación de ese espíritu, y quiero que lo leamos para que veamos que estamos parados en la Escritura. Los fariseos, obviamente cuando oyen que está haciendo milagros, Juan el Bautista lo enfrentan, van y lo confrontan, ¿verdad? Estoy hablando del capítulo 1, verso 19 en adelante, donde dice, verso 19, este es el testimonio de Juan. ¿Ve? Este es el testimonio. Esto es lo que Juan va a decir sobre él y sobre el espíritu que estaba en él, que no era realmente el de Elías, pero que se dice que es Elías como referencia, porque es el mismo espíritu que reposó sobre Elías. Entonces, para que la gente entienda, la palabra da una referencia diciendo que es el espíritu de Elías, pero no es el espíritu de Elías. Ahora lo va a ver. Aquí dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Dice, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy. Estaba claro. ¿Eres el profeta? Acuérdense que desde los tiempos de Abraham se hablaba de esto. Moisés habló de que vendría otro profeta como él, o mejor que él, ¿verdad? Pero él dice aquí, no. Le preguntan, ¿eres el profeta? Y él respondió, no. Verso 22, entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Entonces él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. No dijo que era el espíritu de Elías. Aquí dijo, ¿quién esencialmente era ese poder y ese espíritu que había reposado en Elías? Ahí explica que no es el espíritu de Elías. Es una voz que clama en el desierto. Mírenlo en el verso 23. Respuesta de Juan el Bautista, aclarando quién era él.
Pero toda la gente piensa que es Elías, resucitó Elías, reencarnó de nuevo él. No, no, no. Lo que estaba en Juan el Bautista era una voz. Cuando hablamos de las voces, es importante recordar 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Cuando venga el Señor Jesús, va a haber voces ministrando su venida. ¿Qué son las voces? Las voces son como dioses, son Elohines, son poderes. Por eso llama el espíritu y el poder de Elías. Es como un Elohim, es como que fueran un dioses. Por eso usted ve en Daniel que Daniel recibe una profecía, pero no la entiende. No la entiende porque no era para su tiempo. Era para nuestro tiempo, no para el tiempo de Daniel. Y sin embargo, como él era muy querido y muy apreciado en el cielo, Dios le manda una ayuda a Daniel para que entienda la profecía y le mandan el ángel Gabriel. ¿Usted sabe quién es el ángel Gabriel? Que está en la presencia del Señor, dice. Cuando se presentó con María para darle la anunciación del nacimiento de Jesús, dice que él está delante de la presencia del Señor. Pero lo que quiero decirle es que cuando se le presenta a Gabriel, a Daniel, se oye una voz. Es más, dice un grito, una orden gritada. Una voz que decía, Gabriel, explícale a este la visión. ¿Y quién era esa voz que era tan poderosa para darle órdenes al arcángel Gabriel? No, al ángel Gabriel. Porque arcángel, la Biblia solo le llama arcángel a Miguel. Pero mire qué poder de esta voz, que un ángel que esté en la presencia del Señor, que le acarrea los mensajes y los correos a Dios, recibe una orden de una voz. Quiere decir que el nivel de poder que tiene es superior al de un ángel. El rango que tiene es superior. Esas son las voces. Lo dije para explicar las voces. Las voces son como dioses. Gabriel, y mire, y ese ángel que está solo a la orden de Dios, le hace caso. Y va y le explica a Daniel qué significa la visión que había tenido. Pero por orden de una voz. Para que entendamos lo que son las voces. Entonces ahora entendemos que lo que venía sobre Juan el Bautista no era realmente el espíritu de Elías. No, lo que venía era una voz, un poder como de un Elohim, capaz de darle órdenes a los ángeles y hacerse obedecer de ángeles, como el ángel Gabriel. Así de poderosa es esa voz. Por eso dice que el Señor vendrá con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán para la resurrección. Vendrá con voces. Igual, nada más que esta es una voz diferente a la voz de mando y a la voz de arcángel y la trompeta. En este caso está operando como la voz que clama en el desierto. Y esa voz, no crean ustedes que vino nada más con Elías. Esa voz ha venido antes. Esa voz ha llegado antes, en muchas oportunidades. Cada vez que el Señor ha tenido una parusía, como dice Miqueas, cada vez que el Señor ha tenido una parusía, una aparición gloriosa, una manifestación gloriosa, la voz ha venido antes. Porque esa es la regla. No va a venir Él si primero no viene la voz. ¿Y cuál es el propósito? Preparar. Preparar el camino del Señor. Rebajar los collados y las montañas. Subir los valles para anivelar y preparar la llegada del Señor. Para que la humanidad busque al Señor. Para que la creación busque a Dios. En este caso se pone de ejemplo a Israel. Para que Israel vuelva al Señor. Y esto es el punto que queremos ir trabajando. ¿Qué fue lo que pasó?
Lo que pasó era que Israel se había apartado de Dios, como el día de hoy. Muchas iglesias se han apartado de Dios. Qué tremendo es que Israel abandonó el pacto. En el fondo es cuando se abandona el pacto. Porque eso fue lo que Elías le dijo a Dios. Allá en el Primera de Reyes, capítulo 19, en el verso 10, para los que quieren Biblia. Acuérdese que Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí en una cueva? Es como que le está diciendo, yo no quiero profetas encuevados. Es como que Dios le está diciendo a Elías, ¿por qué te encuevaste? ¿Qué estás haciendo aquí? Metido en una cueva. Como los profetas de hoy, ¿verdad? Usted sabe que los profetas de Dios, los verdaderos profetas, están encuevados. ¿Mm? Están metidos ahí dándole su apoyo político a los corruptos de la política y todas esas cosas, ¿verdad? Están encuevados. Y le dice Dios, ¿por qué estás encuevado? ¿Para qué quiero yo profetas encuevados? Es como que le está diciendo, ¿verdad? Entonces él le dice, Señor, es que he sentido celo. Léalo allá. Primera de Reyes 19:10, Primera de Reyes 19:14. En esos dos versos le dice, es que Israel ha abandonado tu pacto y han derribado tus altares. Y mire qué interesante cuando habla de abandonar el pacto, automáticamente dice, derribaron tus altares. En los dos casos. Es lo que dice. Bueno, vamos a leerlo para que, de por sí estamos en este asunto. Y Primera de Reyes es capítulo 19 de Primera de Reyes, donde sucede estos acontecimientos de los cuales aprendemos. Y aquí está, entonces, capítulo 19, nos dice el verso 10, dice, y él, bueno, vamos a ir del verso 9 para agarrar el contexto, dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Es lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué haces aquí en cueva? Dice, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Y las iglesias de hoy en mucho han abandonado el pacto del Señor. Y dice aquí, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Le dice en el verso 10. Y en el verso 14 repite y dice, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, y vuelve a repetir, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces podemos ver por qué la función que desarrolló Elías, inspirado, guiado, impulsado por la voz que clama en el desierto, era restaurar el pacto. ¿Cómo lo hacía? Restaurando los corazones de Israel que se habían ido detrás de los Baales. Acuérdese que Jezabel había tomado control de la iglesia, había tomado control de Israel. Bueno, no me equivoqué, lo dije a propósito. Y como consecuencia habían derribado el altar de Dios. Por eso él viene y primero restaura el altar. Ya sabe que agarró 12 piedras, todo lo que dice el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes. Y una vez que restauró el altar, llamó a los profetas, les hizo un desafío para ver cuál hacía bajar fuego del cielo, y ninguno pudo excepto Elías. ¿Por qué pudo? Porque había restaurado el altar, que significa la restauración del culto a Dios, el sacerdocio de Dios. Entonces cuando invoca
y baja fuego sobre el altar restaurado. Entonces todo el pueblo de Israel empezó a gritar, Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. Y en ese momento hizo volver los corazones. Pero después, Malaquías y el libro de Lucas en el capítulo 1, verso 17, nos dicen cómo se logra eso. El problema era que los padres habían dejado de hablar de Dios. Israel había sido inducida al culto a Baal y a Asera por los profetas de Baal, por los profetas de Jezabel, que era la rebelión contra Dios, que es lo que está pasando hoy. Con el respeto que me merecen los señores homosexuales, el homosexualismo, el lesbianismo y toda esta nueva corriente de cosas que se miran novedosísimas sexualmente hablando, no es otra cosa más que una rebelión contra Dios. El homosexualismo es una rebelión contra Dios, aunque lo respetamos. Y todo lo que es la práctica de sexo antinatural es una rebelión contra la instrucción de Dios, contra la instrucción de la Biblia. Todo este movimiento trans que vemos ahora, que oímos ahora, que aunque lo respetemos, tenemos que reconocer que es una rebelión contra Dios. El aborto es una rebelión total contra Dios, contra la vida que Dios creó. Y se nos ha vuelto tan normal. Y mire, el Papa está a punto de darle su aprobación a la práctica del homosexualismo. Nada más que la Iglesia Católica es una institución con casi 2000 años de existencia y ni el mismo Papa puede echarla para atrás así nomás. No lo ha hecho porque sabe que va a venir una reacción en contra de eso, porque son demasiados años de no aceptar el divorcio y de no aceptar el homosexualismo. ¿Por qué? Porque él mismo sabe, los mismos católicos saben que la Biblia dice que Dios aborrece el homosexualismo. Dios no está de acuerdo con el homosexualismo. No es esta una predicación de odio, no estoy predicando odio contra los homosexuales, porque yo pienso que los homosexuales, aunque practican su preferencia sexual de una forma que no es la que nosotros estamos de acuerdo, son seres humanos a los que hay que respetar. Y usted sabe que nuestra predicación es que hay que respetar a los que no son como nosotros. Hay que respetarlos. Pero no podemos dejar de predicar que ese no es el orden divino. Ese no es el orden bíblico. Eso no es la instrucción que Dios dejó, ni el propósito por el cual Dios creó al hombre en la tierra. Entonces, todo esto que está sucediendo ahora, una iglesia, usted sabe que las iglesias le están dando su beneplácito y su aprobación a las parejas homosexuales. Usted puede ver hoy cómo las iglesias, hay una catedral que se llama la Catedral de la Fe, me parece. ¿Cómo se llama? La Catedral de la Gracia, me parece. En donde ahí está en Texas. Está en Texas. De ahí sale el video. La Catedral de la Esperanza, creo que se llama. Cathedral of Hope. Así es como se llama. En donde aparece un señor vestido casi como que fuera sacerdote católico y tiene ahí a toda la gente trans y a todos los señores, como que Dios estuviera de acuerdo con aquello. Y aunque no podemos odiar a los homosexuales, ni podemos despreciar a las personas lesbianas y a las personas que tienen una preferencia sexual que no es la que promueve la Biblia, tenemos que respetarlos. Eso no quiere decir que los tenemos que aceptar. Eso no quiere decir que tenemos que estar de acuerdo con ellos. Nuestra fe es en contra del homosexualismo. Nuestra fe no acepta el homosexualismo. Porque el propósito del hombre en la tierra es que tenga familia,
porque Dios quiere tener una familia. ¿Y cómo puede tener una familia natural una pareja homosexual? Un hombre se casa con un hombre, con el respeto que me merecen. ¿Cómo pueden reproducirse? Una mujer se casa con una mujer. ¿Cómo se pueden reproducir? Tiene que hacer trampa. ¿Y cuál es la trampa? Bueno, de que adopten un niño que ellos no pueden fabricar. Eso es hacer trampa. Hacer trampa también es que una mujer se inyecte bloqueadores hormonales y se inyecte hormonas de hombre para que siendo mujer tenga la apariencia como que fuera un hombre y eche barba y todo esto, y después quede embarazada y andan diciendo que es un hombre embarazado, pero no es un hombre. ¿Ves? La mentira. No es un hombre. Es una mujer bajo tratamiento de tratamiento de hormonas. Ese es un engaño. De manera natural no lo pueden hacer. Por eso digo que eso es hacer trampa. No es cierto eso. Es un engaño. Que la gente quiere creer eso ahora. ¿Pero por qué? Porque estamos bajo el misterio de la iniquidad, que es el imperio de la mentira. Y el hombre ama la mentira. Por eso parece que los mentirosos ganan. Es lo que dije el otro día. Pero quiero decirle que hay iglesias que le están dando su venia, le están dando su aprobación a cosas que definitivamente deshonran a Dios. Y aunque nosotros tenemos que respetar a las personas trans, tenemos que respetar a las personas homosexuales, bíblicamente no nos queda salida. Dios no está de acuerdo con eso. Y dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Falta de amor, fíjese que no es falta de amor. No es falta de amor porque no estamos predicándole odio a nadie. Simplemente esa es nuestra fe y eso es lo que dice la Biblia, que para nosotros es la palabra de Dios. En eso consiste nuestra fe. Entonces promovemos de que respetemos a las personas homosexuales, respetemos a las lesbianas, respetemos a los trans, respetemos a los que no piensan como nosotros, pero también tenemos el derecho de manifestar que no estamos de acuerdo con su manera de vivir, no estamos de acuerdo con su estilo de vida, porque para nosotros es antibíblico y atenta contra la existencia de la raza humana. Pero hay iglesias que le están dando su beneplácito. Y ya vemos al Papa como muchas veces ha dado muestras de simpatía hacia el homosexualismo. ¿Quién soy yo para juzgar? Usted es el Papa. Usted no es cualquier persona. ¿Cómo va a estar de acuerdo con eso? Ahora, nada más que él no abiertamente no puede decir que sí porque se le vendría encima toda la estructura eclesiástica. Pero no pensemos en el Papa es católico. Pensemos en los evangélicos, en los episcopales, en los presbiterianos, en la gente que por quedarle bien a los hombres escupen el rostro de Dios. Pensemos en eso. Y eso es Israel en los tiempos de Elías. Eso es Israel adorando a Baal en los tiempos de Elías. Eso es Israel adorando a Acera en los tiempos de Elías. Y cuando vemos en Malaquías y en Lucas capítulo 1, verso 17, que ese espíritu y ese poder de la voz que clama en el desierto reposó sobre Elías, dice ahí que es para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Esto quiere decir que todo lo que estaba pasando en Israel en los tiempos de Elías era culpa de los padres. Era que los padres habían dejado de predicar el evangelio. Era que los padres habían dejado de predicar la ley, la instrucción de Dios, la Torá. Ya no le enseñaban a sus hijos quién era Jehová, quién era el Dios Altísimo. Y por eso usted va a ver que Gedeón mismo se encontraba con ese tremendo problema. Gedeón, desde el tiempo de los jueces. Por eso le manda el ángel a que derribe
El altar de Baal, la estatua de Baal, el monumento a Baal, tuvo que llegar a derribarlo porque sus padres, fíjense que todo esto está pasando por responsabilidad de los padres que dejan de instruir a sus hijos el temor a Dios. Padres que se han olvidado de ser hijos, perdón, de ser papá presente con un hijo, con una hija. Famosos padres ausentes. Y lo tremendo es que son padres que van a la iglesia, pero no hablan con sus hijos. Lo tremendo es que son padres que muchas veces hasta sirven en las iglesias, pero no tienen tiempo para dialogar con sus hijos. No tienen tiempo para inculcarles la instrucción de Dios a sus hijos. Y muchas veces son hijos violados en la infancia sexualmente. Pero estos padres ni se dan cuenta que sus hijos sufrieron una depravación sexual siendo niños de 3, 4, 5 años de edad y no han tenido tiempo ni siquiera de aprender ni darse cuenta qué fue lo que le pasó a sus hijos. A mí me llega una madre de familia y me dice, mis hijas no me quieren ayudar. ¿Usted sabe lo que le pasó a su hija? ¿Usted sabe que a su hija la violaron? ¿Sabía usted eso? Y usted no se dio ni cuenta, porque no se lo ha contado a usted, me lo dijo a mí. Y yo me pregunto, ¿cómo no se dan cuenta los padres? No tienen tiempo. Y son iglesieros, pero no tienen tiempo. Sí, qué fácil criticar al Papa y decir, mire, el Papa, qué terrible lo que está haciendo. No nos fijemos en el Papa, fijémonos en nosotros. La iglesia se empieza a limpiarse con los católicos. Empiezan a decir, es que la iglesia católica es la gran ramera. ¿Y qué somos nosotros? ¿Por qué mejor no nos fijamos en nosotros antes de estar condenando a los otros? Fijémonos. ¿Por qué nuestros hijos están como están? ¿Por qué nuestros hijos ahora adoran a Baal? ¿Por qué nuestros hijos no quieren ir a la iglesia? Y ahora que son menores de edad, a la brava los puedes llevar. Espérese que cumplan 18 años y que usted no tenga poder sobre ellos. No van a volver nunca a la iglesia. ¡Ay, qué terrible! No se escandalice. El responsable es usted, padre de familia. El culpable es usted. Como dijo Ricardo Arjona, fuiste tú. ¿Fue usted? No tuvo tiempo para hablarle de Dios. No tuvo tiempo para interesarse en lo que le estaba pasando a su criatura, a su hijo, a su hija. Ni se dio cuenta que lo habían violado. Hay padres que nunca se dieron cuenta que el tío manoseó a la muchachita. Hay padres que no se dieron cuenta nunca que el amigo que llevaron a la parranda que hicieron aquella noche en la casa fue el que manoseó a la niña. No se dieron ni cuenta. Y muchas veces nos escandalizamos, ¿verdad? Qué fácil criticar al Papa. ¿Ah? Nos escandalizamos. Y nosotros, que se supone que tenemos la verdad, ¿por qué nuestros hijos van detrás de Baal? ¿Por qué sus hijos se volvieron queer? ¿Por qué su muchachita se volvió lesbiana? Y usted sirviendo en la iglesia. Y usted predicándole a los de afuera. Y perdiendo sus hijos. Sus hijos están detrás de Baal. Por eso es que quiero que nos pongamos el espejo al frente. Oh, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y por eso entendamos bien la esencia y la naturaleza del espíritu de Elías, que no es otra cosa más que la voz que clama en el desierto. Esa voz se movió en Génesis 1:2. Es cuando estaba todo destruido, cuando el abismo, cuando estaban las tinieblas, todo desierto. Por eso la voz que clama en el desierto, cuando ya no quedó nada. Israel estaba hecho un desierto. No había quien buscar al Señor. Dice, abandonaron tu pacto. Es cuando abandonan el pacto. Algunos de ustedes, padres de familia, ya abandonaron el pacto. Algunos de ustedes no tienen idea de lo que es el pacto.
O hablan del nuevo pacto y celebran la Santa Cena. Pero son rompepactos. ¿Cuánta gente en la iglesia son rompepactos? ¿Cuánta gente en la iglesia se comprometen a algo y nunca lo cumplen? Y van allá a cantar, alabaré, alabaré. ¿Para qué? Si lo que está aprendiendo el hijo es que el padre es traidor. Que la madre le había dicho al pastor, usted es como mi padre espiritual. Y ahora la oye hablando mal del pastor. Eso es lo que aprende. Y como dijo nuestro amigo Agustín Laje, ya basta de hipocresías. Así les dijo, fíjese. Basta de hipocresías. ¿Cómo es posible que digan que son católicos y votan por los abortistas? ¡Qué hipocresía! Y no deja de tener razón. ¿Por qué se imagina que en California los gobernantes son en contra de Dios, en contra de la Biblia, abiertamente? El mismo gobernador de California, Dianne Feinstein, que todo el mundo le está haciendo pleitesía y homenaje el día de hoy, una abortista, una que está a favor del aborto, a favor del asesinato, con los votos de ustedes. Interesante. Ay, Dios mío. Señor, tiene que venir el espíritu y el poder de Elías. Vamos a la iglesia como para consolar nuestra conciencia, cantar un par de coritos, pero ya rompimos el pacto. Y qué fácil, romper el matrimonio. Qué cool se sienten en la iglesia evangélica habiendo roto su matrimonio. Y las consecuencias de romper un matrimonio, la destrucción de los hijos, la destrucción de la familia. Qué tremendo es pactar con un hombre, romper eso y pactar con otro hombre, romper con ese y pactar con... Y entonces los hijos están aprendiendo. ¿Esto es ser evangélico? ¿Esto es el Dios verdadero? ¿A qué Dios le están hablando estos? Si mire, dicen una cosa y hacen otra. Se apartaron del pacto. Y qué fácil condenar a los católicos. Limpiarse con nosotros para no ver que nosotros, teniendo la verdad, supuestamente, ellos por lo menos están en ignorancia. Nosotros se supone que sabemos. Por eso es que tiene que venir el espíritu y el poder de Elías para salvar la familia, para salvar la descendencia de Dios, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Ese es un espíritu. Y analizándolo bien, en el fondo es una unción, es un poder. No es de Elías, eso viene desde antes de Elías. Eso vino sobre Noé. Para mí, esa misma voz que clama en el desierto, vino sobre Noé. Por eso Noé logró salvar la familia, salvar sus hijos. Por eso Noé fue pregonero de justicia. Por lo menos le predicó a sus hijos. Por lo menos convenció a los hijos de que la salvación estaba en el arca. Que la salvación estaba en Dios. Y miren la predicación que le están dando a los hijos. Un Dios que no responde. Un Dios que no hace milagros. Un Dios que no escucha. Un Dios sordo y mudo. Porque vienes a la iglesia. Muchos vienen a la iglesia. Pero cuando están orando, Dios no les responde. ¿Qué es lo que aprenden los hijos? No, aquí Dios no les habla. No existe Dios. ¿Pero por qué no responde? Porque rompieron el pacto. Porque Dios los mandó a una congregación y se salieron de ahí por chismes. Y se fueron a otro lado. Y no era que habían pactado, no era que Dios le había dado no era que Dios le dijo, aquí te voy a mandar, aquí te envío, aquí me mandó el Señor, dicen. Pero rompen los pactos, se salen de los pactos. Qué importante es aprender esto. Ese espíritu y poder nos va a hacer volver a los pactos. Para que haya restauración hay que volver a los pactos. No podemos olvidar los pactos.
para que haya restauración del altar, para que haya poder, para que baje fuego del cielo en tu casa, para que haya restauración familiar en tu casa, para que puedas vencer el ataque de Baal que te tiene empobrecido, te tiene dividida la casa, que te tiene en la forma que te tiene. Hay que volver al pacto. Pero como a la gente no le han enseñado, nos han enseñado a amar el dinero, nos han enseñado el evangelio de la prosperidad, y qué lindo se oye eso. Pero ¿quién nos habla de respetar los pactos? ¿Quién nos dice que nuestro Dios es un Dios de pactos? ¿Quién nos dice qué importante es mantener el pacto con Dios? No salirse del pacto. Eso es lo que me está enseñando el espíritu y el poder de Elías. Qué importante no salirse de las promesas. Las promesas de Dios y las promesas que tú le has hecho a Dios también. No salirte de ahí. Cúmplele la promesa. Cúmplesela voluntariamente. Convénzase en su corazón. Y eso solo viene con la unción. El poder. Porque es un poder. Es una fuerza que viene para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Los padres tienen que volver al pacto. Los padres tienen que volver al compromiso con Dios. ¿Cuál compromiso? Enseñarle a nuestra descendencia quién es Jehová. Enseñarle desde chiquitos, enséñale al niño el camino por el que tiene que andar. Y cuando sea joven, cuando sea adulto, cuando sea viejo, no se apartará de lo que tú le enseñaste cuando era niño. Por eso la parte fea es cuando les enseñamos que no hay poder en Dios, porque la forma como vivíamos el evangelio en la casa, Dios nunca nos respondió, nunca nos sacó de la miseria, nunca nos sacó de la pobreza, nunca sanó nuestras enfermedades. Entonces el niño pierde la fe. Eso fue lo que aprendió. Pero qué tremendo de que por no salirnos del pacto, por mantenernos en la promesa y en la obediencia, Él te mandó a ese ministerio, y en ese ministerio, pase lo que pase, ahí yo me quedo, porque Él me mandó. No me voy a salir del pacto. Pero es que hoy, miren, hijos borrachines, hijos que no quieren nada con Dios, hijos que van a las drogas, y perdone, voy a decir algo pesado, hijos que se empiezan a salir del closet, y no porque sean homosexuales ni lesbianas, sino porque ya perdieron la fe en Dios, porque sus padres no lograron transmitirle la fe. Y ahora hay confusión en sus corazones. Entonces, ese espíritu tiene que venir para hacer que nuestro corazón se vuelva hacia nuestros hijos, enseñándoles, inculcándoles quién es el Dios verdadero. Porque si Él viene y tenemos perdida nuestra generación, dice que Él va a herir la tierra con maldición. Lo dice Malaquías. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Qué tremendo, para ir terminando hoy. Dios responde por pactos. Dios, para intervenir, siempre hace un pacto. Siempre que Dios interviene, en el caso de Noé, pactó con Noé primero. En el caso de Lot fue el pacto con Abraham. No fue realmente directo con Lot en Sodoma y Gomorra, sino porque tenía Dios pacto con Abraham. Y Abraham intercedió por Lot. Y por eso es que Dios le mandó ayuda angelical. Porque aquel que tenía pacto con él intercedió. Qué importante es tener un pacto con Dios, entender eso. Pero no tenemos el concepto en la iglesia evangélica. Por eso rápido nos metemos en una iglesia y nos vamos cuando nos da la gana. Nos salimos cuando nos parece a nosotros. Y andan las ovejas recicladas. La iglesia se ha dedicado al reciclaje de ovejas. Saltan de un ministerio, se salen, se meten en el otro, salen ahí, no les gustó algo, se meten en otro ministerio, que lo regañaron y le dijeron lo que no quería ir, se va para otra, y ahí andan dando vuelta por todas las iglesias, las mismas ovejas. Y los pastores engañados porque piensan que tienen delante de Dios una congregación grande. Y no,
son ovejas recicladas dando vuelta por todos lados. El reino no crece. Con las ovejas recicladas no crece el reino de Dios. Les decimos recicladas porque se acostumbraron a romper pactos, a no tener palabra, a decir que sí y ese sí se convierte en no, a dar palabra que no cumplen. Usted es mi pastor, eso ya es un compromiso. Pero ellos se van por otro lado, porque les dicen una cosa, porque no les pareció. Y a veces se van y se despiden. Uno dice, ¿qué se hizo aquella oveja? Hace tanto tiempo que no viene y ni siquiera se despidió. El que dijo que Dios lo había mandado. Qué tremendo. Eso es lo que sucede el día. Y eso lo están aprendiendo sus hijos. Todo eso que usted mire, la infidelidad con los pastores, la infidelidad con los ministerios, la infidelidad con los altares de Dios, sus hijos lo están aprendiendo de usted. Por eso no creen. Por eso están adorando a Baal. Por eso andan metidos en doctrinas de estas de ideología de género. Por eso usted los oye que están hablando de trans, de que se quieren cambiar de una cosa y que se quieren... ¿Pero por qué es? Porque esas actitudes hacen que los hijos pierdan la fe en Dios, en la Biblia y en la iglesia. Yo quiero que Dios te bendiga. Pero como es una noche de reflexión, ¿por qué no reflexionamos un poquitito nuestra responsabilidad como padres? Primero, qué tremendo es que no le lleguemos al Señor con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra descendencia. Y eso es porque nosotros hemos cometido el error de Israel. Como padres no hemos enseñado el temor a Dios. Por eso se desvían con los Baales y las aceras, como Israel en el tiempo de Elías. El pueblo de Israel se desviaba por eso. Pero en el nombre de Jesús, rescatemos nuestra familia. Rescatemos a nuestros hijos. Recibamos primero el Espíritu Santo, porque esa otra unción, ese espíritu y poder de Elías no va a venir sobre ti si no tienes el Espíritu Santo. Eso lo vi con Juan el Bautista. Primero tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder recibir después el Espíritu y el poder de Elías, la voz que clama en el desierto, para poder conquistar por lo menos tu familia, como Noé. Noé conquistó a Cam, Sem y Jafet, 3. Y a sus 3 esposas, son 6. Más la mujer de Noé, son 7. Y Noé eran 8. Quiere decir que tuvo la capacidad de pregonarle al Dios Altísimo, por lo menos a su propia familia, para salvar su familia. Que no se pierdan en el infierno con Satanás, tus hijos, porque le vamos a dar cuenta a Dios. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Él está esperando que le demos nuestra descendencia, que le entreguemos nuestra descendencia, pero con el altar de Dios derribado, pero con el corazón enamorado de Baal, enamorado de Acera, enamorado del mundo, enamorado de Sodoma, enamorado de Gomorra. No le vamos a poder entregar lo que Dios quiere que le entreguemos. Nuestra familia. Hay que volver al pacto. Recibamos primero. Hermano, yo lo animo a que usted busque la llenura del Espíritu Santo. No llegue tarde a la iglesia. Muchos de ustedes llegan cuando terminó la alabanza, solo a la palabra. Nada más llegan a la predicación. Y de ahí la alabanza a Dios, el darle honor y el darle honra, el provocar el Espíritu Santo sobre ti. No lo disfrutas porque llegas tarde. Llegue temprano. Llegue temprano y llegue en plan de alabar a Dios, llegue en plan de adorar a Dios, llegue en plan de meterse con Dios, llegue en plan de que lo llene el Espíritu Santo. Y si a usted lo llena el Espíritu Santo, téngalo por seguro. La voz que clama en el desierto va a reposar sobre ti.
para que tú puedas salvar tu familia, para que tú puedas salvar a tus hijos, para que tú puedas salvar a tu descendencia. Ese espíritu y ese poder, esa unción de la voz que clama en el desierto, es un poder que vendrá para que tú puedas dar ese mensaje, que pueda penetrar en el corazón de tus hijos y digan: Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Para que puedan reconocer que Jehová es un Dios verdadero. Para que puedan reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él es el camino y la verdad y la vida. Ellos puedan entender que la verdad es Jesús y puedan sacarlo de las drogas, puedan sacarlo del alcoholismo, puedan sacarlo de los vicios, puedan sacarlo de las depravaciones sexuales. Ese poder estará en ti cuando vuelvas al pacto del Señor. Este próximo domingo vamos a orar por los padres de familia y por los hijos también, una vez más, porque ese es nuestro interés. Salvar la familia, subirlos en el arca de Noé, el arca de la salvación, subirlos en el arca de la iglesia de Cristo Jesús. 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, ahí bien pegadito a Disneylandia. Lo esperamos a la 1:30 de la tarde, este domingo, pasado mañana. Haga planes, pasado mañana, en la obra de Orange. Traiga a sus hijos. Vamos a seguir orando por las familias. Vamos a seguir orando para que esa unción de Elías, que es la voz que clama en el desierto, venga sobre ti, padre de familia. Venga sobre ti, madre de familia. Y tengas esa unción, esa gracia venga sobre ti para poder hacer volver el corazón de tus hijos desobedientes a la actitud de los justos. Para que cuando tú ores y tus hijos vean que Dios te responde y que Dios te respalda, puedan decir junto contigo: Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Y toda la gloria y toda la honra sea para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1:30 de la tarde, domingo 2232, South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Esperamos que todas estas enseñanzas edifiquen en la iglesia de Cristo. Vuelva al pacto. Mire, antes de tomar una decisión espiritual, piénselo. ¿Esto es Dios o soy yo que estoy enojado? ¿Esto es yo o es que me contaron chismes? ¿Esto soy yo? Y no haga lo que hace todo el mundo en la iglesia de hoy. No tienen cabeza, no tienen autoridad, no tienen nada. Por eso es que no hay presencia de Dios. Por eso es que no hay respaldo de Dios. Es porque son rompepactos. Y Dios lo que anda buscando es gente de pacto. Y eso es lo que decía Elías. Tengo celo porque los hijos de Israel han roto su pacto y han derribado tus altares. Por eso no hay poder. Restaura el altar. Restaura el poder. Volviéndose un cristiano de pacto, de compromiso con Dios. Eso es lo que tú necesitas. ¿Quieres restaurar tu familia? ¿Quieres restaurar tus hijos? ¿Quieres restaurar tu hogar? Vuelve a pacto con Dios. Vuelve a ser una persona seria con Dios, de compromiso con Dios. Sea una persona que cree las promesas que Dios le ha dado. Una persona que no se olvida de cada profecía que recibió, cada promesa que Dios le dio. Y van a venir muchas excusas y motivos para querer irte de un ministerio a otro. Pero no hagas lo que te da la gana hacer. No vaya a ser que te vuelves rompepactos como Israel. Y ahí es donde viene la debilidad.
Porque Dios ve, se comprueba delante del Señor que no sostienes la palabra que le das al Señor. Volver al pacto, volver al compromiso con el Señor. Pararnos en aquellas promesas que nos dio. Mantener viva la esperanza del cumplimiento de cada palabra que nos dio el Señor. Cada profecía que nos dio el Señor. Cada pacto que hizo con nosotros. Y nosotros también honrar las promesas que le hemos hecho a Dios desde aquel tiempo cuando tú sentías la presencia del Señor. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente.